reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, San Pedro de Macorís, a la teleaudiencia, región este del país, la República Dominicana, el mundo a través de las plataformas digitales de la internet, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube y demás. Hoy sábado 25 de mayo de este 2024, mañana 26, último domingo de mayo, como ya es tradición, se celebra en la República Dominicana el Día de la Madre. Un día de regocijo, de amor del hijo hacia la madre, y que en esta fecha los dominicanos, las dominicanas, cumplimos a pie juntilla, como se dice, con esta tradición, obsequiándoles, sacrificándonos económicamente para hacerle algún presente a la madre, a la esposa, a la abuela. Felicidades, madre dominicana. Es lo que te desean los Mellizos Cabrera Vázquez por este espacio teleinformativo. Adelante, Alberto. Hola, aquí una vez más con ustedes, televidentes. Este programa es post-electoral, donde ya de todo es conocido los resultados de este proceso democrático que la plebe opositora trató de marchitar, de satanizar y de crear condiciones no subjetivas con la fidelidad perversa, maquiavélica, de intentar desconocer la voluntad popular. Pero el pueblo se impuso. Se impuso con un candidato y presidente como Luis Abinader, que en este momento está por Europa, un hombre de familia, un hombre honrado, a carta cabal. Se impuso a esa campaña sucia del bajo mundo que usa siempre esa previa opositora, falso positivo, que los motoconchos, que los cristianos y las iglesias, que imitando su voz con el proceso haitiano, toda especie de zancadillas tuvo el honorable y moralista presidente de la República superar a tal grado que Cerrulle, viendo esa campaña sucia, le renunció. Y ahí están los resultados electorales. Felicidades, señor presidente de la República. Felicidades al Partido Revolucionario Moderno, a sus dirigentes. Felicitaciones a esas playas de candidatos a nivel nacional, a la alcaldía, a concejales, a senadores, a diputadas. Pero felicidades a esa gran mujer macorizana que se impuso y que por primera vez tiene San Pedro de Macorís su primera mujer senadora, en la doctora Araceli Villanueva. Entonces, son estos temas, aparte de que en el aspecto internacional, un tribunal internacional condenó a Israel y la emplazó a que cese la matanza de niños en Gaza, Cisjordania, donde países como España, Noruega, Irlanda reconocen a Palestina como Estado. No sabemos qué situación. Ellos no quieren acatar esa decisión porque en la madrugada de este sábado bombardearon un campamento de refugiados palestinos. Netanyahu no le hace caso a la ONU, no le hace caso a los tribunales internacionales. Vamos a ver, históricamente hablando,
si los juicios de Nuremberg de la Segunda Guerra Mundial hay que repetirlo con Israel. Estos temas y otros vamos a tratar de abordarlo y también de advertirle que en la medida que el presidente dijo que este será su último mandato presidencial, no se ha juramentado bien el presidente Luis Abinader. Y ya hay gente maliciosa. Parece que no quieren que el presidente gobierne tranquilamente. Ya andan aspirando. Y no se ha juramentado el 16 de agosto. Denle una oportunidad a la dirigencia, a los ministros que trabajen. Ahora mismo tenemos una vaguada, una tormenta, plátano, la agricultura afectada. Vamos a trabajar por el país y dejemos ese oportunismo proselitista de tiempo. Enrique. Miren, voy a iniciar dando los numeritos oficiales de cuánto sacaron a Araceli Villanueva, que ganó la senaduría, y los candidatos a diputados que eligió el pueblo votante de San Pedro, de la provincia de San Pedro de Macorís. Araceli Villanueva obtuvo una votación, es de 63%. ¿Tú no estás mirando bien? Sí, estoy mirando Más bien. de 80,000 votos. Bueno, Araceli cogió 82.205 votos. Repito, la abogada, dirigente comunitaria, el gobernador actualmente, la candidata senadora del PRM aliado, obtuvo 82.700 sufragios. Para diputado, el más votado en San Pedro de Macorís y todo el país, Luis Gómez, 37.255 votos. Luis Gómez, 32.755 votos. Carlita Paula o Carolina Paula, la prima, 10.656 votos. 10.656 votos. Miguel Arredondo, el tercero más votado, 9.244 votos. Miguel Arredondo, tercero más votado, 9.244 votos. El sindicalista Jacobo Ramos, por el Partido del Toro, Partido Revolucionario Socialdemócrata, aliado al PRM, el cuarto lugar, 8.944 votos. Jacobo Ramos, 8.944 votos. Alcibiades Tavares, un hombre muy decente, por la fuerza del pueblo, nuestro amigo, 4.718 votos. Alcibiades Tavares, por la fuerza del pueblo, 4.718 votos. Este espacio, este Lila, con más de 6.000 votos por la ley de Hong, no resultó ganador. Este espacio felicita efusivamente a todos los ganadores, pero igualmente hace un reconocimiento público a los que compitieron y no salieron gananciosos. Por encima de las aspiraciones, el solo hecho de participar, de haber confiado en el sistema democrático y electoral dominicano, de competir libremente a cada uno de los candidatos y candidatas,
lo hace merecedor del reconocimiento de la ciudadanía. Miren, como vaticinaron todas las encuestas, la mayoría, el 95% de las encuestas, el presidente Luis Abinader ganó las elecciones, el más votado, con cerca del 58% de los sufragios. Las encuestas le daban entre un 62, 58, 62 y hasta un 66. Hubo una gran abstención electoral, la más grande en toda la historia electoral de Dominicana. Ahora, el hecho de que Luis Abinader no hubiese obtenido más de un 60%, ¿descalifica las encuestas? No. No. ¿Por qué? Porque esas encuestas se hicieron, la última, el 11 de mayo. 10 días antes de las votaciones. Y las encuestas todas son un retrato del momento, con un margen de error de 3% hacia arriba o 3% hacia abajo. Es decir, que si sacó 58, 3% hacia arriba son 61. 3% hacia abajo son 56. 55. Ahora bien, quizá, ¿por qué no pasó el 60%, como decían las encuestas? En los últimos 5 días de la campaña electoral, la fuerza del pueblo y su candidato y su dirigente de la FUPU lanzaron por las redes sociales y por Radio Bemba una amplia campaña de mentiras, de difamación, de calumnias, de inventivas. Primero, que el presidente le había llamado plaga a los motoconchos. Era mentira. Pero en lo que pudo el PRM demostrar que eso era mentira, esa mentira corrió por todo el país. Y cuando el PRM le salió al frente para desmentirlo, es posible que el desmentido llegara a un 40, a un 50, a un 30, a un 60% de lo que ya habían creído el embuste. Número 2, el tema Israel-Palestina, diciendo que el presidente y el gobierno apoyaban al grupo Hamas, que es indicado por muchos países como un grupo terrorista. Eso fue mentira. Pero sucede que en la ONU 140 países reconocen a Palestina como un Estado y ninguno llaman a los palestinos un Estado terrorista. ¿Verdad? O sea que el presidente nunca dijo eso. Apoyar a Palestina no significa apoyar a Hamas, porque en Palestina hay un gobierno de Cisjordania que va a la ONU, que habla el presidente Mustafa Abbas. Pero el pueblo común, el pueblo corriente, el motoconcho, la plebe de los barrios, desconoce eso. Número 3, la campaña diciendo que la iglesia, la todopoderosa iglesia, sea católica o protestante, estaba abiertamente en contra de Luis Abinader porque era satánico y todas las embustes y toda la mentira. Es un pueblo de inculto, de analfabeto, de ignorante, de atrasado. La mentira corre con rapidez.
Y es difícil contrarrestarla. Esa campaña difamatoria, calumniosa, mentirosa, pudo haberle bajado entre 5 y 7 puntuaciones a la candidatura de Abinader y del PRM. Pero sucede que el PRM, conociendo los antecedentes maliciosos de la oposición, con lo que le pasó a Peña Gómez en el 96-94, puso a Luis Abinader a crecer en cantidad y en calidad para que ese crecimiento electoral y popular sirviera de colchón. El colchón que le garantizaba al PRM Abinader ganar en primera vuelta. Y así fue. El colchón electoral que construyó el PRM impidió la segunda vuelta. Porque aquí hay gente que cada 4 años que hay elecciones, saben que esa campaña siempre la repiten, la lanzan, pero la creen. Un amigo mío me dijo que el día de los votos, en la mañana, fue a un negocio chino a comprar con la esposa, a comprar una sandalia. Y le preguntó a las empleadas, mujeres, las 4 mujeres que habían ahí, que se iban a ir a votar. Una dijo más tarde, otra. Entonces le preguntan a la mujer, ¿y ustedes van a votar? ¿Por quién van a votar? Y cuando el amigo mío y la esposa dijeron que iban a votar por Abinader, dijeron que ellas no votaban por ese satánico, por ese diablo. ¡Ah, esto no han visto la campaña! ¡Es el candidato del diablo! Óigame, un motoconcho que está ahí en Almacén Iberia, ahí parado, amigo mío. Me monto con él 2 días antes de las elecciones y me dice que él iba a votar por Abinader, pero echó para atrás porque él le dijo, plaga a los motoconchos. Yo y mi familia hemos echado para atrás, nos llamó plaga. Ese motoconcho creyó el embuste. Óigame, por eso Alberto a veces llama a los opositores plaga. ¿Cómo es que se llama? La plebe. Plebe opositora. Que son actitudes. Porque solamente una persona con una mentalidad plebeya. Plebe. Sí, de callejón. Una mentalidad nauseabunda, de tigre, canallesca. sin principio, En sin un moral. certamen, en un debate, en un pugilato, en una contienda que debe ser cívica, respetuosa, decente. Cuando ve que los números no le dan, Se inventan ellos una. sale a lanzar mentiras contra el opositor. Y ese es el estilo de Leonel y su secuace. El Nunca PLD, no va a llegar nunca a nada. la FUPU, que es lo mismo. Deben recordar que en el 90 Juan Bosch perdió la elección después de una campaña de mentiras diciendo que él decía que no cree en Dios. Y Bosch nunca dijo eso. Y todavía hay gente en el pueblo que repiten eso, que Juan Bosch era ateo, que no cree en Dios. Lo repiten. Porque aquí la gente, por su baja cultura, asimila la mentira con rapidez, le penetra en su psique y no se le sale. Aquí hay gente que dice que Trujillo está vivo. Saludos Jaycee Foure, saludos Jaycee. Oigan bien, yo he escuchado gente decirme que Trujillo está vivo, que no murió el 30 de mayo, ¿verdad? Que no murió Pablo Escobar, que mentira, que fue un doble. Y la gente le gusta creer mentiras. Yo creo que estas elecciones, después que se contaron los votos, que la Junta dio el veredicto último de los cómputos, Leonel Fernández, que tiene el mérito histórico de haber destruido 3 partidos, destruyó el PRD con el pacto en el 2010 de la corbata azul, donde Miguel Vargas le vendió el PRD a Leonel Fernández.
Destruyó el Partido Reformista, que salió al PLD y le corrompió y le compró a todos sus dirigentes y lo convirtió en activista y cuadro dirigentes del PLD. Y ahora destruye el PLD. Pero más todavía, él debió pedirle perdón a este país por haber orquestado las mentiras que lanzó contra Luis Abinader y el PRM y sus candidatos. La mentira de los motoconchos, de la iglesia, de Israel, etc. No lo va a hacer nunca. Porque él se siente endiosado. Esa ínfula de caudillo que ilumina su psiqui. Yo oigo gente por ahí hablando del hijo de Leonel Fernández como candidato. Y le voy a decir lo siguiente. Leonel Fernández tiene ínfula de caudillo. Ningún caudillo se retira. Él va a morir siendo candidato, no importa que pierda. Y ahora con más fuerza, porque acaba de aniquilar al PLD. Él podrá llevar a su hijo como compañero de boleta a la vice, pero él siempre va a ser candidato a la presidencia. No inventen otra cosa que el caudillo así que piensa y así que actúa. Ahora, un consejo a lo interno del PRM. Si quieren lo escuchan y si no, insúltennos. Luis Abinader todavía no ha cumplido los 4 años de este primer mandato, que va a ser el 16 de agosto, donde se va a juramentar por segunda vez. La Junta Central Electoral todavía no ha entregado las certificaciones de los ganadores de estas elecciones. El país todavía está paulatinamente recuperándose del trauma electoral. Y ya en el PRM, sí, no en otro partido, en el PRM hay gente por las redes sociales, por los programas, lanzando precandidatos a la presidencia de la República. Si eso comienza así ahora, nos vamos a dividir, se van a dividir. Porque la mentalidad del dominicano es que donde pierde arrebata. Esa es la cultura del dominicano. Donde pierde arrebata y hace coca. No se pongan desde ahora a presionar al presidente y a saturar a la base del PRM con visitas, con reuniones, con promesas, con amarre, con oferta. Soy ministro y soy precandidato a la presidencia. Y todo el que no esté conmigo lo cancelo para nombrar a todos aquellos que estén conmigo. Esa es la mentalidad del dominicano, ¿eh? Si eso es así, te verás ministros que estén aspirando a la presidencia cancelando y nombrando gente. ¿Y a quién va a afectar eso? Al gobierno del PRM. Si comienzan a lanzar todos esos precandidatos que yo he visto en las redes sociales, un grupo de 20 fotos, nadie salva al PRM de la división y la derrota en el 28. El PRD perdió estando en el gobierno porque se dividió. El PLD perdió porque estando en el gobierno se dividió. Y si el PRM repite la historia de esos partidos y se pelea internamente con insultos y descalificaciones de uno hacia otro, no van a pasar estos 4 años. Tienen los PRMistas que mantenerse humildes y serenos en la victoria, apoyar las ejecutorias del presidente Abinader para que haga un mejor gobierno, más humano, que amplíe los programas sociales, que haga infraestructura, obras de infraestructura, que haga un país más próspero y más grande a los ojos del mundo.
Esa es la meta de los PRMistas que quieren al presidente y que quieren a su gobierno y no lanzarse a destiempo a una campaña interna donde cada ministro quiere de ahora ser candidato a la presidencia. Por ahí no. ¿Oíste? Por ahí no. Imagino, cambio de chucho, imagino. Oigan, señores, en este proceso electoral hay gente que para buscar votos o dinero, recursos mal habidos, con malas artes, hizo lo que sea. Faltando días para el proceso electoral, vimos a Leonel Fernández que visitó la casa de Ángel Lócual. Ah, sí, la gran figura. Un delincuente político vinculado históricamente hablando a actos de corrupción. ¿Qué buscaba Ángel Lócual? O Leonel Fernández, donde fue loca impunidad. Desde el expediente de Calamar y otros. Yo no sé cómo ese segmento del pueblo todavía cree en la maldad de Leonel Fernández. ¿Cómo tú vas a andar Ángel Lócual, su judice de la justicia por actos de corrupción? Y para que él te dé unos millones de pesos para cubrir la campaña del Distrito Nacional para tu hijo Omar Fernández. Sobre la base de que si tú ganas, va a coger la Procuraduría otra vez a poner a Radamés Jiménez ahí. O al propio Jean Alain ahí. O a Belito Rodríguez de Orbe ahí. O a Marino Germán ahí. Para ponerle libertad a todos esos delincuentes PLDistas y aliados vinculados a actos de corrupción. Y Ángel Lócual decía, una arenga Ángel Lócual, diciendo, desafiando al gobierno. Ahí estaba Leonel Fernández, cómplice. Por omisión o por comisión. Cómplice. Nosotros decíamos, después de la derrota electoral del PLD y el PENCO, que se llamó una crisis interna en el PLDismo gobernante, y que de un inmediato Peñacuaba y Miguel Vargas y algunos comenzaron a tejer la alianza electoral Rescate RD, decíamos en ese momento que el PLD debía recomponerse y no prestar el juego a Leonel Fernández, porque ellos estaban en la defensiva, el PLD, y esa actitud de defensiva iba a hacer que los FUPU arrastraran y atrayeran a los PLD, que ellos debían buscar su espacio, primero autocriticarse. ¿Pero qué hizo el PLD? Desafió al gobierno, desafió al Procurador General de la República independiente. Fueron al Palacio de Justicia a hacer piquete, a desafiar al gobierno a tomar las calles. Danilo Medina a tirar discursos defendiendo a su hermano y a sus hermanas, a su gente. Primero, investigue si es verdad las acusaciones, pónganle abogado, deslíguense de ese proceso judicial y busquen su espacio político, que no lo hicieron. Cayeron en el gancho de Miguel Vargas y Peñacuaba. Se fueron a buscar. Y decía yo en ese momento que el PLD no podía ver el proceso en virtud de los resultados del 2024. Que se olviden de eso. Que debían de recomponerse y pensar en el 2028, autocriticarse, expulsar, sancionar, suspender. Ya algunos de ellos le están diciendo, no están dando la razón. Pero desesperado, proceso electoral, Danilo y Mariotti y algunos de ellos
pensaban, no, esto es rápido, en 4 años nosotros tomamos el poder de nuevo. Miren el error, 10%. El PLD, la FUPU, se fortaleció con la militancia del PLD. Mírenlo ahí. Todos son PLDistas los que están en la FUPU. Y del PRD de Miguel Vargas Marbella. Y del BIS. Leonel lo absorbió. Cayeron en ese gancho histórico. Y mire el costo político. 10%. Si se habían replegado, como hacen los verdaderos estrategas de la guerra, a recuperar fuerza y buscar tácticas que le garantizaran, después de este proceso electoral 2024, trabajar para el 2028. Ni un senador. Cayeron en la mediocridad política. Y hoy se están matando. Están pidiendo la cabeza de Danilo. Luis Abinader visitó a Abel Martínez a su casa. El comité político lo desautorizó. Comenzaron por ahí. Los dimes y diretes que vendrán a futuro es la cabeza de Danilo Medina. No se llevaron de gente que le dijo a tiempo, no se metan en eso de rescate RD, porque Miguel Vargas tiene un ego, que como Hipólito lo derrotó en la convención aquella, cuando perdió del PLDismo gobernante con un 37, 40%, se creyó líder y presidente indiscutible del PRD. Y no aceptó. Y no se subió en la patana de Hipólito Mejía. Tampoco se sentó y aceptó la victoria de Luis Abinader y prefirió el pacto de las corbatas azules. ¿Y a quién le ha hecho daño Miguel Vargas? A ese PRD histórico de Peña Gómez y de Juan Bosch. Ese PRD combativo de la Guerra de Abril. A ese PRD que ha estado en las calles rescatando la democracia y desafió la dictadura de Trujillo y de Balaguer. A esos líderes y dirigentes nacionales que ofrendaron su vida, su martirio lógico por un sistema democrático. Eso lo traicionó Miguel Vargas Maldonado por el presupuesto del Palacio Nacional, por la Cancillería que le dieron, por los 15 millones que le saldaron, por todas las prebendas personales. Ni un 1%. Da pena. Da pena. Pero hay algo más, amigos televidentes. Cuando se dio el proceso electoral de medio término, como le llaman, las elecciones municipales y concejales, donde el PRM y aliado sacó la mayoría de los alcaldes a nivel nacional, ¿cuál fue la justificación de la preopositora? Que no votó el 70%, que se compraron los votos, que compraron cédula, hicieron un escándalo nacional y fueron hasta la OEA a hacer denuncias sin fundamentos. Y ¿y qué venden ellos? Va a haber segunda vuelta, porque esa abstención la vamos a rescatar. No fue un 72, incluyeron los votantes del exterior, que eran 800,000. Todo ese análisis de pacotilla lo evidenciaron, diciendo que la abstención fue que dio todas sus alcaldesas y alcaldes a nivel nacional. Ese fue el discurso que vendió la propia opositora. ¿Y qué pasó ahora? La misma abstención, más o menos igual. ¿Y qué alegó la propia opositora? No han dicho por los medios que se compró cédula. No han dicho nada.
como decían cuando perdieron las alcaldías, ¿dónde está el 70% que era de ellos? Como decían ellos en sus análisis. ¿Dónde está el 70% que no votó? Del pasado y del presente. Los opinólogos de pacotilla, de la previa opositora, que hacen medios, que hacen redes, no han dicho nada de esta abstención. Que hablen ahora de la abstención, como hablaron en el proceso de febrero, porque no tienen calidad moral ni argumentos. Ahora, los argumentos que le escriben la previa opositora como una esperanza utópica, que ganaron el Distrito Nacional. ¿Y cuántos votos hay en el Distrito Nacional? ¿Y cuántos votos hay a nivel nacional? Óigame, esa es la esperanza de ellos, que sacaron 3 senadores. Esa es la esperanza de ellos. Y quieren minimizar los 29 senadores que el PRM y aliados han obtenido, que han perdido a nivel nacional espacio político, porque la mentira lo ha descalificado. Las mentiras de esa previa opositora que vive conspirando, que vive creando problemas, que van a organismos internacionales a decir ¿qué? Pero Luis Abinader, como demócrata, que uno usó campaña sucia. Lo último que hicieron con Abinader fue que gente que están vinculados al narcotráfico, que están condenados en el exterior y en el lavado, llegaron hasta ahí. Hasta ahí llegaron. Esa plebe opositora que no tiene nada de moral, nada que exhibir y nada que ofrecerle al pueblo dominicano. Esta contienda electoral le dio a Luis Abinader y al PRM y aliados una oportunidad más, porque los expedientes de corrupción, miren ahora mismo, el expediente de Calamar, de Donald Guerrero y sus compartes, los está vinculado a Ángel Locual, aliado de Leonel, cómplice de Leonel, porque Leonel lo visitó en su casa y le ofreció impunidad por el votos. Óigame, 41,000 millones de pesos. Hay gente que están en los procesos de corrupción que han devuelto al Estado Dominicano miles y miles de millones de pesos. Entonces, era mentira los expedientes. Cuando usted devuelve dinero robado del Estado, usted le está diciendo a los PLDistas que fueron a hacer piquete al Palacio de Justicia, que acusaron a Miriam Germán y a Berenice y a Camacho de cuanto que era política la persecución, que los hermanos de Danilo Medina eran inocentes, que Jean Alain era un inocente. Entonces, ¿por qué devuelven dinero ajeno? ¿Por qué están esas delaciones premiadas? Porque ellos, como dije antes, debían de apartarse de ese proceso judicial, recapacizar y reorganizarse. Mírenlo ahí, devolviendo dinero del erario público. Un desfalco de más de 41,000 millones de pesos en fincas, en apartamentos, en bienes y raíces, con el dinero de nosotros, los contribuyentes. Pero oigo más, amigos televidentes, en todo este proceso, contra esos delincuentes de saco y corbata de los gobiernos pasados, Leonel Fernández no ha dicho nada. ¿Ha opinado?
dado su veredicto. Y el que cayó otorga, dice la máxima. Así que el debate después de agosto, el debate o los debates después de agosto serán con más fuerza. Porque no podemos dejar que este pueblo dominicano, que confundió su voto por un momento y le dio a ese predio opositor sin principio y de género político, con falso positivo, que siga creciendo. Porque lo peor que le puede pasar a la República Dominicana es que gente como Leonel Fernández vuelvan al solio presidencial. Y hay tiempo para evitar ese mal, Enrique. Miren, estas elecciones en San Pedro de Macorís, tanto la de febrero, bueno, los alcaldes y los regidores, como en esta de los diputados, ha servido para proyectar un nuevo liderazgo político en San Pedro de Macorís. Porque en la campaña para regidores, en elecciones municipales de febrero, por lo menos en el PRM, hubo candidatos a regidores que sacaron más de 10,000 votos. Hubo uno que sacó 18,000 votos, creo que Francisco Frías, un joven del barrio de Restauración, que es presidente o dirigente actual de la sala capitular. Cuando usted ve que estos jóvenes de edad y jóvenes en la política, oiga bien, la nueva cosecha. jóvenes en edad y jóvenes en la política, El relevo. logran obtener un respaldo, un caudal de respaldo tan amplio, nos indica claramente que está surgiendo una nueva generación, un nuevo liderazgo en San Pedro de Macorís. Y algo importante que yo observo, o que observamos nosotros, no tienen la malicia del tigueraje político. Son políticos, son jóvenes sanos, transparentes, sin cola pisada. No arrastran contaminación en su persona. Aplaudimos y felicitamos a estos jóvenes. Porque estas elecciones ponen de manifiesto el liderazgo personal de cada candidato. ¿Y por qué? Porque hasta 1994, las elecciones de diputados, senadores y hasta síndicos y regidores no eran por el voto individual. Era un voto único de arrastre. El senador arrastraba al diputado. Se votaba por el candidato a la presidencia y el candidato a la presidencia arrastraba a todos los demás candidatos. Cuando Alfonso Canto fue senador en el 78, él tiene un gran carisma, contribuyó, aportó, sumó votos. Pero de manera particular no se votó por Alfonso Canto, se votó por Antonio Guzmán y Jacobo Magluta, presidente y vicepresidente, y el voto de esa figura arrastró a demás candidaturas. Así pasó cuando Rafael Correa Roger fue senador. Es más, poca gente vieron un afiche de Alfonso Canto, de Rafuche o de Bruno Sillier aspirando a síndico, porque en ese momento, repito, el voto era de arrastre. El presidente arrastraba a todos los demás candidatos, hasta regidores y suplentes regidores. A partir de 1994,
es que comienza a individualizarse el voto. Cuando don José Asín fue candidato en el 90 por el PLD a senador, Ganó Daniel Mejía. ganó Daniel Mejía, pero nadie votó de manera particular por Daniel Mejía. Tenía su liderazgo, tenía sus relaciones. Votaron por Juan Bosch, el PLD, y arrastró a Daniel Mejía. Ahora no. Ahora el voto es individual. Y antes, los diputados arrastraban al senador. Que el voto para diputado se le sumaba al candidato a senador. Ahora no. Ahora el diputado busca su voto, el senador busca su voto. Voto preferencial. Por lo tanto, en este voto preferencial, Araceli Villanueva se convierte en una figura histórica. Si hubiese así, Por el voto, pierde por el Omar voto- Fernández. Por el voto preferencial. Se convierte en una figura histórica. Porque ella sola sacó más de 85,000 votos. Ella sola. Si hubiesen sumado los diputados al voto de ella, que llegaba a más de a 130, 40, casi a 200,000 votos, a 180,000 votos. Si le hubiesen sumado los diputados a los senadores, Araceli saca 3 veces más que lo que obtuvo en esta votación. La provincia de San Pedro de Macorís, repetimos, tiene nuevos líderes, nuevos representantes. Uno de ellos que fue electo, Alcibiades Tavares, nuestro amigo, un hombre decente, comedido, educado, respetuoso, un hombre que siempre ha bregado, ha luchado por San Pedro de Macorís. Felicitamos que haya salido electo diputado, porque sabemos que va a trabajar por San Pedro de Macorís. Luis Gómez reiteró su liderazgo, amplió su apoyo, su base de apoyo popular. Carolina Paula, a quien apoda la prima, porque es la esposa del primo. Es más, aumentó su caudal de votos. Porque cuando la prima ganó la primera vez hace 4 años, sacó como 3,000 o 4,000 votos menos que lo que sacó ahora. Observen esto, ¿eh? Claro que aquella vez fue una campaña corta. Ella entró en último momento cuando murió Inés Bryan. Una campaña en medio de la pandemia. Ella no pudo hacer mucha campaña, ni nadie en ese momento. Pero ahora afianzó su posición política y su simpatía política. Porque Carolina Paula, de poco hablar, es una mujer decente, tranquila, muy creyente de la iglesia. No es contestataria, no cuestiona nada, no enfrenta nada, no es polémica, no discute. Trata a todo el mundo con respeto, con dulzura, con amor, con afecto, con cariño, con respeto. ¿Quién puede hablar de Carolina? No se puede decir nada malo de Carolina Paula, aunque quieran los enemigos. Mire que le han inventado mucha calumnia al primo y a ella. Tienen años inventándole calumnia. Y esa mujer tranquila, ella ha sabido ganarse un espacio en la comunidad de San Pedro de Macorís. Miguel Arredondo, un fajador, un luchador, un peleón, 2 veces regidor. Y ahí en esa sala capitular, Miguel Arredondo defendía vehementemente los intereses de San Pedro de Macorís. Y ahora ustedes lo van a ver en esa Cámara de Diputados, fajado, echando el pleito Miguel Arredondo, porque no sea mirada, él enfrenta a quien sea por San Pedro de Macorís. Jacobo Ramos, sindicalista desde joven, desde muchacho, defendiendo a los trabajadores. Curtido el gremialismo, el sindicalismo. Una voz que va a representar a los trabajadores
no solamente de San Pedro de Macorís, sino del país. La República, el sindicalismo gana teniendo una voz y una figura como Jacobo Ramos representándolo en la Cámara de Diputados. Y es decir, que el grupo de representantes al Congreso que eligió la población de San Pedro de Macorís, todos, por su trayectoria, por su aporte, por su hoja de servicio, por su vinculación permanente con la comunidad, están llamados a no fallarle al pueblo y a la provincia de San Pedro de Macorís. Pero hay algo importante en este proceso electoral que culminó de manera pacífica. No hubo muertos, ni hubo enfrentamiento a balazos como en otro proceso, ni camoteo peligroso. Algo importante fue la incorporación al proceso electoral de movimientos y personalidades, apoyando a Luis Abinader y a Araceli Villanueva como senador en San Pedro de Macorís. Entre esas figuras importantes, debemos destacar a esa gloria del deporte internacional, Salón de la Fama Internacional, Ricardo Carti. Rico Carti. Rico Carti con su movimiento, rompiendo el récord, con Araceli Villanueva, dividió el voto entre la prima y Luis Gómez. Y el aporte de Rico Carti con la juventud, con los deportistas, ahí estaba Fran Cabrera, la Liga Deportiva, Guillén, el otro, el pelotero de la talla del tío Mercedes, Leonel Vargas, y otros tantos peloteros retirados y peloteros amateur como Juan Túnez. Y muchos jóvenes. Muchos. Los Mercedes, la familia de Cali Mercedes. Fueron aportes muy fuertes que crecieron la votación en San Pedro de Macorís por los candidatos del PRM. Y también juntas de vecinos, clubes deportivos, personalidades que ayer tuvieron el PLD como Hochi, Armstrong, por allá por Santa Fe, que dirige una junta de vecinos. Aquí en Villafaro, un sector muy importante que antes eran PLDistas, y en el barrio Las Flores. Toda esa gente se vincularon a apoyar al presidente Luis Abinader, a su senadora y a sus respectivos diputados. Porque la zona franca es un espectro político de importancia. Y ahí estaba Jacobo Ramos, con Miriam, con la de la mujer de aquí de San Pedro, Mayra Jiménez, dando su apoyo. Porque eran gente sindicalista ahí en zona franca, cuando muchachos se desarrollaron ahí y obtuvieron y consiguieron los votos de Abinader y de ellos como diputados. De manera que estos segmentos sumatorios a nivel de la provincia y de los municipios fortalecieron la candidatura de Luis Abinader y de la senadora. Contrario al pasado, al proceso pasado, ahora había más vinculación social. Las mujeres apoyando a su mujer al hacer el voto femenino fue un voto duro. Vieron esos procesos de marcha, caravana, mano a mano, cara a cara. Mujeres y la juventud. Esa juventud también se involucró mucho en este proceso electoral que lo vimos aquí a nivel nacional. Entonces, todo ese conglomerado social participó de manera sana. Pero, ¿qué alegaba la previa opositora? Se están vendiendo.
Lo están comprando. Oh, entonces yo le podría decir a esa plebe opositora, y los votos de Omar Fernández fueron comprados. Traicionaron a Guillermo Moreno. Porque Abinader sacó 5 o 6 veces lo que sacó Guillermo Moreno y Guillermo perdió. O sea, ese argumento propio de enano político, de miope político, que quieren justificar todo con el oro corruptor. Como ellos lo compraron todo cuando eran gobierno, lo corrompieron todo en el Estado Dominicano. Destruyeron el CEA, CORDE, todo. Ahí están las tierras de CORDE y del CEA y demás, Instituto Agrario. Ahí están los bienes del Estado. Entonces, por ejemplo, en estos días hay una discusión porque le cortó la energía eléctrica a Telemicro. Un escándalo. Oye, 250 millones de pesos. Más de 12 años sin pagar la energía eléctrica. Como hacía Euclides Gutiérrez Félix, que nunca pagó la energía eléctrica, siendo funcionario del PLD de su gobierno. A un infeliz de barrio que paga 200 pesos, 300 pesos. Si se vence el 20, el 21 le están cortando la energía eléctrica. Y estos delincuentes de saco y corbata, amparados por los intereses de clase de los gobiernos, para esos 250 millones de pesos que debe Telemicro, ¿qué se puede construir con eso? Una estancia infantil, un parque ecológico, algo para el beneficio del país. Entonces cuando lo topan, le cortan la energía, eso es persecución política. Pero ¿cómo va a ser que una institución llegue, que duren tantos años sin pagar la energía eléctrica? Deben de revisarse de Debe de haber una legislación más dura de protección a los intereses del Estado, de protección a la propiedad privada también, porque tanto Telemicro como son cuestiones de asuntos privados, de lo que le regaló Lionel al sector privado cuando privatizó todo en la República Dominicana. No es posible que la delincuencia al más alto nivel se burle del país. Debe de haber una legislación que le garantice. La ley de lavado. Si se ponen a investigar la ley de lavado, aquí hay que incautar muchas propiedades. Pero los gobiernos del PLD fueron perniciosos, perversos, cómplices de toda esa adquisición ilícita a través del lavado. Pero vendrán a nivel del Ministerio Público, a nivel de la Procuraduría Eléctrica, a nivel de la sociedad dominicana, vendrán expedientes del pasado, porque no se puede quedar impune nadie que le hayan robado, que haya defraudado al Estado con la confianza que le dio el pueblo dominicano con su voto en un momento determinado. Advertimos que debe haber un acuerdo político al interno del PRM. Cero campaña interna hasta dentro de 3 años. En el 2027 que se lance la precandidatura y dejemos al presidente y apoyemos al presidente
a gobernar en paz, para evitar que la plebe opositora que representa a Leonel Fernández crezca y coja fuerza, porque la división de unos fortalece al otro, y ahí están los ejemplos históricos. Señores, pasen buen fin de semana. Cabrera Vázquez por TV.